Bueno, un saludo a todos los que nos acompañan en el día de hoy, 17 de diciembre, una fecha sin duda importante en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Vinimos hoy a conversar un poco sobre en qué momento nos encontramos de las relaciones bilaterales y tendríamos que empezar porque estamos a 7 años del histórico anuncio de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama de que se iba a trabajar por la normalización de relaciones, por el restablecimiento de las relaciones, y realmente el 17 de diciembre demostró primero que todo voluntad política. Siempre había habido excusas, sobre todo de parte de los Estados Unidos, de no sentarse a la mesa con Cuba, de no buscar relaciones diplomáticas con nuestro país, pero se llega el 17 de diciembre no como una casualidad, se llega porque había un apoyo mayoritario en el pueblo estadounidense. Encuestas hablan del 73% de la población estadounidense a favor de las relaciones, incluso en la comunidad cubanoamericana. Encuestas como la de la Universidad Internacional de la Florida hablan de un apoyo mayoritario de esa comunidad a las relaciones, y es importante decir que entonces lo que se hizo o lo que pasó el 17 de diciembre, sobre todo de parte de los Estados Unidos, fue seguir lo que era la voluntad de la mayoría de ese pueblo y también la mayoría del pueblo cubano. Y esto es importante destacarlo porque ese apoyo mayoritario de las encuestas es en una población donde hay una gran falta de información sobre Cuba y donde hay una gran desinformación sobre nuestro país. ¿Por qué no había relaciones entre Cuba y los Estados Unidos? ¿Por qué no puede haber relaciones? Siempre ha habido un montón de excusas. Bueno, porque Cuba era un país comunista. Bueno, Estados Unidos tiene relaciones con países que son comunistas, ¿no? Está el caso de China, está el caso de Vietnam. Porque Cuba tenía un solo partido político. Bueno, Estados Unidos tiene relaciones con países que no tienen partidos políticos. Se hablaba del tema de los derechos humanos cuando no es una realidad. Es decir, siempre ha habido excusas, pero el 17 demostró que cuando había voluntad política se podía avanzar en el tema de las relaciones. Lo cierto es que se lograron avances que fueron beneficiosos para ambos países, tanto para Cuba como para los Estados Unidos. Se firmaron 23 acuerdos bilaterales que van desde la agricultura hasta la salud. Había una incipiente cooperación, que es algo muy importante entre dos países que son vecinos. Se lograron importantes intercambios en prácticamente todos los sectores. Recordamos los intercambios académicos, los intercambios culturales. Bueno, en el caso de los académicos se firmaron acuerdos con la Universidad de Harvard, con la Universidad, el sistema de universidades de Nueva York. Prácticamente todas las universidades de Estados Unidos querían viajar a Cuba. El propio Departamento de Estado reconoció que Cuba era un destino atractivo dentro del hemisferio. Y bueno, les decía, acá intercambios culturales. Tuvimos un festival muy bonito en el Kennedy Center, en la capital de los Estados Unidos. Tuvimos gira al Ballet Nacional, Bam Bam. Había también intercambios científicos. Las comunidades científicas de Cuba y Estados Unidos se respetan mucho y han intercambiado durante años, pero durante estos años donde se logró trabajar en cuanto a la normalización, se vio algo fluido, un intercambio fluido entre nuestros científicos, intercambios deportivos. Se firmó el acuerdo famoso con la MLB, con las grandes ligas del béisbol, con la Little League. Más de 600.000 estadounidenses viajaron a Cuba, más de 400.000 cubanos-americanos. Cuando te sumas, más de 1 millón de viajeros entre Estados Unidos y Cuba, llegando casi, bueno, todo el mundo sabe que el primer emisor de turistas a Cuba es Canadá. En este caso, los estadounidenses no podían viajar como turistas porque está prohibido, pero se logró que viajaran más de 600.000 en una licencia general que se daba. Acuerdos con compañías estadounidenses importantes, un hotel aquí administrado por una compañía estadounidense, acuerdos con las más importantes compañías de telecomunicaciones, con Google. Repetimos, era beneficioso para ambos países, era lo que se quería. Sin embargo, bueno, después vino el presidente Trump, que desde que estaba en la campaña electoral primero dijo que quería un mejor acuerdo con Cuba y después dijo que iba a revertir todo lo que había hecho el presidente Obama. Y realmente lo cumplió. Empezó, bueno, ustedes saben, no fue Cuba quien puso quien detuvo esta comunicación con Estados Unidos, fue el propio gobierno de los Estados Unidos. Los vuelos, los cruceros, más de 800.000 personas tenían un boleto para venir a Cuba en un crucero
cuando fue prohibido que los cruceros tocaran puerto cubano, se eliminaron las licencias para los viajes pueblo a pueblo. Nosotros decimos que la verdadera falta de libertad está en los Estados Unidos, cuando sus ciudadanos no pueden viajar libremente a nuestro país. Es Estados Unidos quien lo prohíbe, y nosotros siempre decimos que lo más importante es venir a Cuba a ver por sí misma la realidad de este país, que es algo que desconoce el pueblo de los Estados Unidos. Recordamos que cuando el presidente Trump había anunciado esto, se hizo un estudio en los propios Estados Unidos que decía que revertir la política de la normalización podría llevar a pérdidas por $6.000 millones para la economía de los Estados Unidos, y sin embargo el presidente cumplió con su promesa en ese sentido. Durante la administración del presidente Trump, en estos 7 años, ¿no?, que han pasado desde el 17 de diciembre para acá, se pusieron en vigor 243 medidas contra nuestro país, que reforzaron el bloqueo y que lograron un impacto muy serio en la economía, en la vida cotidiana de nuestro país. Hay 60 de esas medidas, 60 de las 243 que se impusieron en medio de la pandemia, porque es muy importante hablar de esto, no fueron en condiciones normales. El mundo estaba atravesando una pandemia. Esas medidas se mantienen hoy, y entre las acciones que más daño provocaron estuvieron la prohibición al envío de remesas por vías formales, la persecución de los suministros de combustible. Imagínense ustedes lo que significaba para un país que usted le impida llegar el combustible. Bueno, eso tiene que ver con la generación eléctrica que permite todos los servicios, pero eso, imagínense, en medio de una pandemia. Y la persecución a nuestras transacciones financieras. No hay una sola transacción financiera cubana que no esté bajo el ojo de la agencia reguladora de los Estados Unidos, que no sufra una persecución. Y aquí vienen las cosas insólitas, ¿no?, de la relación entre Cuba y los Estados Unidos, que a veces no se pueden entender. Western Union puede hoy enviar remesas un estadounidense a Afganistán, un país con el que acaban de salir de una guerra de más de 20 años, con todo lo que se sabe sobre las relaciones entre esos dos países, y habría que ver lo que piensa el estadounidense de los afganos, ¿no?, de Afganistán como país. Sin embargo, no puede enviar remesas a Cuba. Esto demuestra que la política de sanciones de Estados Unidos contra Cuba es indefendible, poco ética, vergonzosa. Las sanciones perjudican al pueblo, perjudican a las personas, a niños, ancianos, a hombres, mujeres. Esa es la realidad. Y a 7 años del 17 de diciembre, hoy podemos decir que lo que persiste entre nuestros dos países es una relación bilateral formal. Es decir, tenemos relaciones diplomáticas, pero no tenemos relaciones fluidas, ni una cooperación, ni mucho menos. Y el actual gobierno, el del presidente Biden, a pesar de que era el vicepresidente de la administración Obama, que fue la que impulsó el acercamiento entre los dos países, pues sencillamente está muy lejos, ¿no?, de retomar ese camino, a pesar de que lo tuvo como una promesa electoral. Y esto es importante, es decir, cuando el hoy presidente Joe Biden era candidato presidencial, prometió revertir lo que había hecho Trump. Y hoy estamos a esta fecha y todavía no ha hecho absolutamente nada. Él prometió el tema de la remesa, el tema de los viajes, y absolutamente no ha hecho nada. Incluso se ha llegado a decir que Cuba no es una prioridad para los Estados Unidos. Pareciera que solo somos una prioridad para los enemigos de las relaciones, que no les importa dañar a ambos pueblos. Nosotros podemos decir que ante la ausencia de voluntad política, que es lo que se ve, vuelven las excusas. Se han visto varias, desde el tema de la presencia militar de Cuba en Venezuela, los ataques o los supuestos ataques a diplomáticos de Estados Unidos en La Habana. Sin embargo, no se ha ofrecido una evidencia, una sola prueba para sustentar estas acusaciones contra nuestro país. Y se miente, se manipula. Aquí, bueno, yo siempre recuerdo una frase del presidente George Washington que decía: es mejor no ofrecer ninguna excusa que una mala excusa. Todo el que sigue las relaciones entre nuestros dos países, que sabe un poco de la realidad cubana, sabe que todo esto es mentira y que son sencillamente excusas que se utilizan para engañar, porque la mayoría del pueblo estadounidense quiere relaciones con nuestro país y tiene sentimientos por nuestro país por diferentes razones. Estados Unidos persiste en sus empeños de desestabilizar a Cuba mediante el recrudecimiento del bloqueo y también de campañas mediáticas agresivas. Es importante decir que esto no son palabras que yo estoy diciendo aquí. Es decir, cuando usted ve las investigaciones que se han hecho por el Servicio de Investigación del Congreso, se habla de presupuestos millonarios que se dedican a esta actividad. Nosotros estamos hablando de que hay más de $300 millones en los últimos años gastados o situados por el Congreso de los Estados Unidos
para las actividades, supuesto apoyo a la democracia en Cuba, que no son más que actividades subversivas, que lo que buscan es el cambio del régimen y la promoción de la desinformación hacia nuestro país. Sobre esto podemos decir también, algunos de ustedes conocerán lo que se llama Radio y TV Martí, que son proyectos de desinformación contra nuestro país. Bueno, desde el año 84 hasta el año 2019 se han gastado 911 millones de dólares para financiar estos proyectos, que les repetimos, en esencia son mentiras, son campañas contra nuestro país, que es lo que la sociedad americana lamentablemente ve, y que a esa sociedad no se le permite viajar a Cuba con libertad, que es lo otro que habíamos hablado. Se persiste en una política entonces fallida por más de 60 años, porque no ha logrado su objetivo principal, que es el cambio de régimen, solo ha logrado el sufrimiento del pueblo. Siempre recordamos un documento que hoy es público, que usted puede encontrar en el Departamento de Estado, en la web del historiador del Departamento de Estado, que es un memorándum del año 60, que habla de que lo que se quiere con Cuba es causar hambre y desesperación en el pueblo para lograr el derrocamiento del gobierno. Eso es público, eso fue en el año 60, lo que pasa es que se desclasificó en el año 91. Basado en esta idea, nosotros podemos decir hoy que el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo económico de nuestro país. Es la principal, además, violación de los derechos humanos de todo el pueblo de Cuba. Y no es una excusa. El gobierno de Cuba, el gobierno de Estados Unidos dice que esto es la excusa del gobierno de Cuba para cubrir sus fallos en economía, y nosotros decimos, bueno, quiten la excusa. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos garantiza una excusa para que el gobierno de Cuba la pueda utilizar? Hay muchas críticas de parte del gobierno de los Estados Unidos diciendo que Cuba es un estado fallido, y nosotros decimos que no es justo comparar a Cuba con los países más ricos del mundo, pero usted puede ver nuestros indicadores sociales. Yo le digo siempre a las personas que vayan, no a las fuentes cubanas, vayan a las fuentes internacionales, al Banco Mundial, y usted va a ver ahí la esperanza de vida que tiene nuestro país, que es superior a los 78 años, la mortalidad infantil, que es de menos de 4 niños por cada 1000 nacidos vivos, el nivel de instrucción que tiene nuestro pueblo, con 99,9% del pueblo alfabetizado. Todos los niños cubanos reciben las vacunas que son necesarias. Nosotros producimos un grupo importante de medicamentos. Es decir, es un país que funciona, es un país que tiene resultados de primer mundo en determinados renglones, a pesar del bloqueo, a pesar de las medidas y las sanciones que se nos han impuesto. Y lo que es triste, ¿no?, es que en el medio de la pandemia de la COVID-19, el gobierno de Estados Unidos, en vez de utilizar ese momento para cooperar, para buscar, sencillamente intensificó su guerra económica, intensificó sus medidas de estrangulación a la economía cubana y al pueblo de Cuba, y tomó a la COVID como un aliado para asfixiar a nuestra economía. Nosotros a veces recordamos, en el caso de la política entre Cuba y Estados Unidos, una frase que dice: ¿cuál es la definición de la locura? Bueno, es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. La política de hostigamiento, de crueles e inhumanas sanciones de Estados Unidos contra Cuba raya en la locura, en la obsesión demencial, y sigue siendo fallida. Ellos siguen apostando a estrangular, a ahogar un pueblo con medidas de sanciones, y no lo han logrado. A pesar de esto, hay que decir que Estados Unidos actúa con impunidad a pesar de su aislamiento, y no paga un costo político por esto. Es decir, usted vería que hay 29 resoluciones en 29 años seguidos, desde el año 1992 hasta este año, en las Naciones Unidas, donde se pide levantar el bloqueo. La comunidad internacional, por abrumadora mayoría, este año fueron 184 votos a favor, solo 2 votos en contra, el propio Estados Unidos y su más cercano aliado, que es Israel, pero el resto de la comunidad internacional le pide a Estados Unidos levantar el bloqueo. Llegó a haber un año donde no hubo ningún país a favor del bloqueo, porque se lograron 191 votos a favor y 2 abstenciones. Estados Unidos ese año se abstuvo, y recuerdo que toda la Asamblea General de Naciones Unidas aplaudió ese momento. Fue durante la propia administración del presidente Obama. Ningún país debería estar sometido a un cerco económico tan atroz, tan perverso, y menos en un momento como el de la pandemia. Sabemos que la solidaridad se mantiene, no solo la solidaridad internacional, los millones de seres humanos que nos apoyan en el mundo, sino los propios Estados Unidos. En estos tiempos hemos logrado que al menos 19 ciudades, casi una veintena de ciudades,
pasen resoluciones en los Estados Unidos apoyando las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ahí, la última fue Baltimore, pero hay ciudades como Chicago, hay ciudades como San Francisco, Cambridge, Oakland, Helena en el estado de Montana, que uno diría, uno está tan lejano de Cuba, ¿no? Berkeley, y hay más de 30 resoluciones de diferentes tipos, es decir, sindicales, de condados, estaduales, lo que demuestra que hay un apoyo a lo interno del pueblo estadounidense, y no solo de apoyo a las relaciones, hubo resoluciones que pedían una cooperación científica entre los dos países ante la grave situación que enfrentaban determinadas regiones o ciudades en Estados Unidos, y esta cooperación científica uno decía, bueno, ¿por qué no? Si nosotros cooperamos cuando el ébola, Estados Unidos y Cuba trabajaron juntos contra el ébola en África, ¿por qué no hacerlo durante la COVID? Realmente había experiencia y bueno, faltó nuevamente voluntad política. No obstante, hoy tenemos que decir que nuestro país se encuentra inmerso en una reanimación de la economía, la reapertura de los servicios, la reanudación de actividades, los cines, los teatros, los niños en las escuelas. Y uno dice, bueno, ¿por qué ha sido posible esto? Bueno, porque Cuba ha producido sus propias vacunas y ha logrado inmunizar a su población. En una cifra hace unos pocos días, el 12 de diciembre, podríamos decir que el 83,7% de nuestra población ha sido totalmente inmunizada, ha recibido un esquema de inmunización completo. Nosotros tenemos un poco más de 11 millones de habitantes y ya hemos logrado aplicar 29 millones de dosis de vacuna, de nuestras vacunas, la Soberana 02, la Plus y otra vacuna que tiene como nombre Abdala. Eso habla de la capacidad de nuestro pueblo de resistir, de luchar y de lograr, a pesar de todos los pesares, seguir adelante. Nosotros podemos decir hoy que Cuba sigue abierta al diálogo con Estados Unidos. No somos nosotros los que hemos renunciado a la normalización o a seguir trabajando por mejores relaciones. Al contrario, hoy podemos decirle a todos los amigos y a todos los que nos ven que continuaremos trabajando por relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo, sin condiciones y sin menoscabo a la soberanía de ninguno de los dos países. Consideramos que hay condiciones reales para lograr mejores relaciones y acuerdos que permitan beneficios para nuestros dos países, para nuestros dos pueblos, y eso es lo que queremos. Para eso trabajamos, para eso está nuestra embajada allá en Washington. A pesar de la pandemia y del bloqueo, Cuba vive. Eso es una frase que hoy repiten millones de cubanos después de estos 2 años tan duros, tan difíciles, que no han sido solo difíciles para Cuba, han sido difíciles para el mundo. Y en medio de eso Cuba ha estado apoyando con brigadas médicas en muchos lugares. Nosotros podemos decir que el pueblo sigue adelante y sabemos que contamos con la solidaridad de millones de amigos en el mundo, y por eso nosotros mismos estamos agradecidos. En unos días celebraremos el advenimiento de un nuevo año del triunfo de la revolución. Seguiremos luchando por conquistar toda la justicia y por ese mundo mejor que necesitamos para toda la humanidad, porque nuestro héroe nacional, José Martí, nos enseñó que patria es humanidad. Esperamos verlos a todos en Cuba, ojalá puedan viajar. Les deseamos un feliz fin de año y un próspero año 2022, y le doy las gracias y le pido disculpas por todo el tiempo que le he robado.